Perfecto. En la sesión número 2 vamos a seguir con Historia del Perú y tenemos acá lo siguiente. A ver, un momento. Me parece que está en espera el director. Cada vez que veo el nombre Jorge Basadre, imagino que es el director que entra a supervisar la asistencia o de repente la clase, ¿no? Ahora se encuentra en sala de espera, por ejemplo. A ver, vamos a darle pase. Muy bien. Entonces tenemos acá en pantalla lo siguiente. Profe, ¿cuál es el título de la sesión del día de hoy? Para la sesión del día de hoy tenemos lo siguiente. A ver. Título de la clase. ¿Cómo se organizó el virreinato del Perú? Es el título de la sesión. ¿Cómo se organizó el virreinato del Perú? ¿No? Ese es el título de esta clase. ¿De qué manera? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se organizó? Cuando uno habla de organización, es entender, por ejemplo, quiénes fueron las autoridades, qué mecanismo se utilizó, quién se encargaba de la organización política, quién se encargaba de la organización judicial, quién se encargaba de la organización de repente militar, qué tipo de autoridades habían. Por ejemplo, cuando lo comparamos con lo actual, tenemos a un presidente y sus ministros que forman el Consejo de Ministros en el Poder Ejecutivo. Tenemos a unos legisladores que son 130 que se encargan de fiscalizar, de elaborar las leyes, ellos vendrían a ser el Poder Legislativo. Tenemos a una autoridad como es el Poder Judicial, de velar por el cumplimiento de las leyes establecidas en la Constitución Política. Entonces, en la actualidad hay todo un órgano político, legislativo y también militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas y policiales. Pero ¿cómo está organizado el virreinato del Perú de aproximadamente el siglo XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX, ¿no? Recuerda que fueron casi 300 años de dominación europea, la que se desarrolló en el territorio peruano. Entonces, ese es el título de esta sesión, entender cómo se ha organizado el virreinato del Perú. Pero muy aparte del título, también lo que interesa es desarrollar el propósito de esta sesión de clase. ¿Y cuál es el propósito? Es decir, ¿cuál es el objetivo que se quiere lograr en esta sesión? El objetivo es el siguiente, o propósito, ¿no? Que usted pueda identificar, vamos a subrayar justamente, a ver por acá, que usted como estudiante pueda identificar, ¿no? Que usted logre identificar la función que tenían, ¿no? La función que tenían las principales autoridades coloniales en esta época, ¿no? Vamos a primero conocer quiénes eran las autoridades en la época virreinal o también llamada colonial, porque el Perú era una colonia o dependía política, económicamente de España. Vamos a primero identificar quiénes eran las autoridades y obviamente vamos a conocer a qué se dedicaban, lo que se suele llamar función, ¿no? Usted va a identificar, y eso le voy a recomendar, ¿no? Esté bastante atento con las funciones de estas autoridades. Y finalmente, una vez que yo entendí qué funciones realizaban, relacionarlas con las autoridades actuales. Por ejemplo, hoy día, en el Perú del siglo XXI, la autoridad que se encarga de ejecutar las leyes y de personificar a la nación es el presidente. Y es más, al presidente se le elige, ¿no? Se le elige el pueblo en un proceso llamado elecciones. Pero ¿cómo era en esa época? ¿Cómo era en la época de la colonia? ¿No? Eso también es interesante. Bueno, vamos a ver, hay una alumna que está ingresando a la sesión, me parece que es la alumna Quipuscoa. A ver, un momento, vamos a darle pase a Quipuscoa. Perfecto. Y seguimos con el siguiente punto. A ver, acá hay una pregunta bastante interesante y dice, ¿a qué época pertenecen los siguientes gobernantes? Y atención con lo que te voy a mostrar, ¿ah? Vamos a ver por acá esto. ¿A qué época pertenecen los siguientes gobernantes? Nos menciona, ¿no? Tenemos entonces a la dinastía Habsburgo. Lo primero, aparece en pantalla y lo voy a subrayar. Acá está, la dinastía Habsburgo, ¿no? De Austria, esta dinastía. Luego también tenemos a un primer rey que vendría a ser Carlos I, quinto, conocido como el Augusto. Felipe II, quien es su hijo, conocido como el Prudente. Felipe III, Felipe IV y finalmente Carlos II, conocido en la historia como el Hechizado. Acá tenemos 5 reyes o 5 monarcas. Y luego acá tenemos otra dinastía, que es la llamada Borbón, ¿no? La dinastía Borbón, ahí está en pantalla.
Y de la dinastía Borbón tenemos también los siguientes personajes: Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII el Deseado, ¿no? Ahí están estos 10 reyes. Y estos 10 reyes forman parte de la motivación para entender qué cosa. A ver, y esa va a ser la primera pregunta que viene para cualquiera que levante la mano, o obviamente también escriba en el chat. Hablar de estos reyes significa entender que estos reyes gobernaron, para empezar, ¿qué país? Mano levantada o en el chat. ¿Qué país gobernaron estos reyes? Esa es la primera pregunta. Bien sencilla, por cierto. Muy bien, Mesa, correcto. Estos reyes, profesor, gobernaron España. Muy bien, Mesa en el chat, ¿no? Estos 10 reyes que aparecen en pantalla, muy bien, Jaro, profesor, muy bien. Estos 10 reyes que aparecen en pantalla fueron los gobernantes de España, ¿no? Profesor, ¿gobernaron España en qué épocas? En el siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX. Pero ahí podemos hacer otra pregunta. Estos reyes gobernaron España, eso es cierto, pero la pregunta es, si gobernaron España, también gobernaron ¿qué otro lugar? Esa pregunta es mucho más sencilla, mando levantado en el chat. Aparte de gobernar España, ¿gobernaron qué otra cosa? A ver por ahí. Aparte de gobernar España, ¿qué otro lugar gobernaron? No hay que razonar mucho, porque es algo lógico. Si gobernaron España, también gobernaron ¿qué lugar? ¿No? A ver por ahí. No hay que investigar, razonar. Ya, muy bien, Jaro, sus colonias, como por ejemplo, ¿cuál de ellas? ¿Qué es lo que nos interesa para esta sesión? ¿Cuál de esas colonias gobernaron? A ver por ahí. Muy bien lo que dice Jaro, sus colonias. Tienes otro punto, Jaro. Muy bien, Jaro, excelente, ¿ah? Ahí está, muy bien. Por supuesto, Jaro. Profesor, una de las colonias y la más importante es la del Virreinato del Perú, ¿no? Estos reyes no solamente tuvieron el poder político en España, sino que además gobernaron las colonias, ¿no? Y una de las colonias que España tenía era el Perú. Entonces, a la pregunta, ¿el Perú fue gobernado por reyes? La respuesta es verdadero, ¿no? Fuimos gobernados por reyes. Pero podemos hacer otra pregunta. ¿Alguno de estos reyes ha llegado al Perú? ¿Tú qué dices? ¿Te escucho o te leo? Sí, no, ¿por qué? En el Perú, llegó al Perú, conoció el Perú. A ver, por ahí, te escucho, te leo. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué dices? ¿Alguno de estos reyes llegó, conoció el Perú? A ver, por ahí, ¿alguna respuesta? ¿Alguno de estos personajes que aparece en pantalla? Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, el hechizado, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV. Muy bien, Ortega, perfecto. Profesor, la mayoría de estos reyes eran representados por virreyes. Así es, mi estimado Ortega, ¿no? La mayoría de estos reyes eran representados en el Perú o fueron representados en el Perú por virreyes, ¿no? Ese es el tema, chicos, ¿no? La mayoría de estos reyes fue representado por virreyes en el Perú. Entonces, los reyes españoles no llegaron a conocer o pisar el territorio nacional. No se dio nunca esa situación por diferentes motivos. Pero sí fuimos gobernados de manera indirecta por ellos, ¿no? Ellos mandaban a sus representantes, como había escrito Ortega, que eran los virreyes. El primer rey que tuvo el poder político en el Perú va a ser Carlos I. Este es el primer rey, Carlos I, Carlos V, que gobernaba España en la época que Pizarro invadió el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Carlos I, Carlos V. Y el último rey con el cual se logra la independencia fue Fernando VII, ¿no? Este rey gobernaba España cuando se produjo, por ejemplo, la batalla de Ayacucho, que selló la independencia de España, ¿no? Del territorio peruano. Muy bien, ese es el tema hasta acá, mis estimados alumnos, en cuanto a la primera lámina, que es la motivación. Profesor, naturalmente ellos pertenecen a la época colonial, ¿no? A la época colonial, y todos estos personajes, además,
formaban parte de dinastías o de familias, como los Habsburgo y los Borbones, que tienen un origen francés. Seguimos avanzando, tenemos por acá lo siguiente. Antecedentes. Si el tema de hoy día es conocer y hablar sobre el virreinato, es bueno entender cuándo, dónde y en qué momento se dio el virreinato. Para eso pasamos a ver los antecedentes. A ver, hay que recordar que todo empieza con la invasión a América, ¿no? Recordar eso es muy importante. Todo empezó con la invasión a América. La llegada de Cristóbal Colón y más adelante el establecimiento en el Caribe, luego en Panamá, luego la invasión por parte de Pizarro y Almagro. ¿Ya? Una de las primeras cosas que aparecen en América son las encomiendas. Entonces un alumno me dirá, profesor Luis, ¿qué cosa es una encomienda y por qué aparece? La encomienda es una institución feudal, ¿no? Es decir, profesor Luis, la encomienda era algo parecido como se dio en Europa en el feudalismo. Es decir, en el feudalismo, el señor feudal entregaba un feudo a su vasallo. La encomienda es algo parecido, pero ya no se entrega solamente tierras, sino se entrega indígenas. Los españoles cuando llegan a América inician la época de las encomiendas. ¿Qué significa? El español va a entregar a un grupo de indígenas a otro español, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó Cristóbal Colón, entregó indígenas a todos los españoles que habían venido con él, como si los indígenas fueran objetos o animales, los entregó. ¿Para qué? Para que el español lo eduque, lo evangelice, lo proteja. A cambio de hacer ese trabajo, el indígena le pagaría un tributo al español. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué era lo que pasaba en realidad? En realidad el español aprovechó a esa cantidad de indígenas para explotarlos, hacerlos trabajar, mandarlos a la mina, cobrarles altos impuestos. Entonces no hubo una protección ni educación, porque el español pensaba que el indígena no podía educarse, que era una raza inferior, que era salvaje, que tenía costumbres paganas. Entonces empezó una explotación. La primera forma de explotación en América son las encomiendas. Y ya sabes qué es una encomienda. Grupo de indígenas entregados a un europeo para que el europeo lo cuide, lo proteja, lo evangelice. ¿Qué es evangelizar? Lo vuelva católico, apostólico, ¿no? Entonces empieza este tema de las encomiendas. Luego se van a dar las llamadas guerras civiles, donde se van a enfrentar nada más y nada menos que pizarristas y almagristas, ¿no? Y como vimos en la clase pasada, no fue una sola guerra, ¿no? Fueron tres guerras en realidad. La primera guerra de los gobernadores, Pizarro y Almagro, la segunda guerra de los grandes encomenderos, y la tercera guerra de los pequeños encomenderos o insatisfechos, ¿no? Se da una serie de guerras civiles en esa época. Pero las guerras civiles forman parte de la época en la cual lo que nosotros llamamos hoy día Perú eran gobernaciones, ¿no? Una vez que se dio la invasión al Tahuantinsuyo, la corona dividió el Perú en dos grupos, básicamente. La gobernación de Castilla para Pizarro y la gobernación de Nueva Toledo para Almagro, ¿no? Gobernaciones, ellos eran gobernadores. Sin embargo, estos gobernadores empezaron a pelear, entre otras cosas, por el Cusco, entre otras cosas por las encomiendas, etc., etc., ¿no? Bueno, las gobernaciones van a ser anuladas, chicos, ¿ya? Van a ser anuladas. ¿Por qué, profesor, fueron anuladas? Justamente por las guerras que había. Y en el año 1542, de manera oficial, aparece el virreinato del Perú. Eso es lo que tenemos que recordar nosotros. ¿Cuándo aparece el virreinato del Perú? En el año 1542. Y ahí viene la primera pregunta para cualquiera, sea oral o en el chat. 1542 forma parte de qué siglo? A ver, ¿te escucho o te leo? Mano levantada o en el chat. Harold Mesa, no, no es 14. ¿Alguien más por ahí? Muy bien, Ortega, correcto, punto. Profesor, hablar de 1542 es hablar del siglo XVI, ¿no? Muy bien, Ortega, así es. 1542 es el siglo XVI. Ya está. ¿No? Muy bien. Ahí está, el siglo XVI.
Y en ese siglo, específicamente en ese año, se dio inicio al virreinato del Perú. ¿Cómo se creó el virreinato? Bueno, en esa época el rey era Carlos I o Carlos V, como lo he mencionado. Y el rey Carlos I, Carlos V, en la ciudad de Barcelona, saca unas reales cédulas que eran leyes que emitía el rey. Y el rey decide crear en las gobernaciones, ¿no?, de Castilla y de Toledo, el virreinato del Perú. ¿Por qué lo va a llamar Perú? Porque había supuestamente un río conocido como el río Virú, ¿no? Y cuando Pizarro invadió el Tahuantinsuyo, preguntó a los indígenas cómo se llamaba esta zona, y uno de los curacas que vivía en esa zona mencionó que son las tierras del río Virú, ¿no? Entonces, el nombre Perú proviene de esa aparentemente historia, de las tierras del río Virú. Otros autores dicen que el nombre Virú era de un curaca, un gobernante indígena, Virú, ¿no? Tierra de Virú. Lo cierto es que de Virú derivó el nombre Perú. Es bueno saber el nombre de tu país, ¿ah? Es bueno que tú sepas el nombre de tu país, ¿no? Virú, Perú. Entonces, profesor, ahí en 1542, siglo XVI, el rey Carlitos I de España sacó las reales cédulas que se van a llamar más adelante las nuevas leyes, ¿no? Y en estas nuevas leyes de 1542 oficialmente apareció el virreinato, ¿no?, acabando con las gobernaciones. Entonces, profesor, este virreinato aparece ¿para qué? Para que España pueda explotar los recursos que había en el territorio peruano, especialmente el oro, especialmente la plata, para que España pueda también explotar, ¿qué cosa, profesor? La mano de obra indígena, ¿no?, que existía en el Perú. Pero no los va a explotar como esclavos, como los negros que eran esclavos, no, sino como siervos de los españoles. Por eso que el rey de España dice que los indígenas, al ser sus siervos, deben ser protegidos y cuidados. Pero eso no pasaba en la realidad. Muchas autoridades españolas explotaban a los indígenas. Otra de las cosas que aparece es la evangelización. La España del siglo XVI era muy católica. Entonces los españoles también traen la religión en esa época al Perú, y no solo la traen, buscan implantarla, buscan convertir al indígena en un católico, aún sabiendo que el indígena tenía su propia religión. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Fue bueno, fue malo que nos vuelvan católicos, ¿no? Porque tenemos la religión católica que no es autóctona, es más bien la que han traído los europeos. Bueno, todo eso pasa en el siglo XVI. Entonces, profesor, ¿y qué pasa con las encomiendas? Las encomiendas, es decir, los grupos de indígenas que eran entregados a los españoles, ahora volverán a la corona. Es decir, si un encomendero muere, esas encomiendas regresan a la corona. Por eso que muchos encomenderos se rebelan, como lo vimos en la clase pasada, con Gonzalo Pizarro, con Hernández de Girón, se rebelan porque no quieren perder el tema de sus encomiendas de manera hereditaria, ¿no? Se rebelan y se enfrentan. Entonces, profesor, empieza el virreinato y el virreinato elimina las gobernaciones, que era la época donde gobernaba Pizarro y Almagro. Y este virreinato de Perú va a durar hasta 1824, cuando se produce la batalla de Ayacucho y la capitulación de Ayacucho, y oficialmente el Perú obtiene su independencia de España. El proceso histórico es entender que el virreinato del Perú pasó por varias etapas, ¿no? En 1542 se crea oficialmente el virreinato con las nuevas leyes, ¿no?, las nuevas leyes dadas por el rey Carlos I o Carlos V, y en Europa en esta época se está dando la reforma. Por eso es que el rey de España quería que en América todos se evangelicen, porque en Europa apareció un tal Martín Lutero, y Martín Lutero criticó a la iglesia y logró la separación de el Sacro Imperio Romano Germánico de la Iglesia Católica, ¿no?, la reforma protestante de Martín Lutero. Entonces, por eso es que en esa época Europa estaba convulsionada con la religión, por eso es que en América se trata de imponer la religión católica como dé lugar, y es más, se prohíbe la llegada de gente de otra religión, por eso es que también se va a crear el Tribunal de la Santa Inquisición.
Bueno, entre 1565 y 1572, el Perú es gobernado por uno de los virreyes más interesantes que ha tenido, llamado el virrey Toledo. Ahí está. Y en Europa inicia, o acaba una guerra con la paz de Westfalia. Y para el siglo XVIII, en el virreinato del Perú llegarán otras familias, especialmente los Borbones. Y los Borbones implantarán la dinastía, esta dinastía francesa que llega al poder en España y empiezan a gobernar el Perú. ¿Quiénes eran los Borbones? Recuerda lo que te mostré al inicio de la clase en la motivación. Ellos eran los Borbones. ¿Quién fue el primer rey Borbón? El primer rey Borbón fue Felipe V. ¿Y estos Borbones cómo llegaron al poder? Lo que sucede es que el último rey de esta dinastía Habsburgo, llamado Carlos II, siempre paraba muy enfermo. Por eso el pueblo lo llamaba el hechizado, porque pensaban que le han hecho un hechizo, ¿no? Siempre se enfermaba. Y muere muy joven y no deja descendencia, no deja hijos. Al no dejar hijos, no había quien gobierne España y se busca un familiar y ese familiar cercano era príncipe de Francia, futuro rey de Francia, Felipe V, ¿no? Y Felipe V se convertirá en rey de España y él decide renunciar a la corona francesa, obviamente, ¿no? Rey de España, Felipe V. Así llegaron los Borbones al poder en el siglo XVIII, tal como dice en tu línea de tiempo, ¿no? Ahí está. Dinastía de los Borbones. ¿No? Y para que los Borbones lleguen al poder, se inicia una guerra. La guerra de sucesión española no fue fácil también, ¿ah? Los Borbones tuvieron que enfrentarse a los ingleses, porque Inglaterra temía de que España y Francia se unan y formen un imperio muy poderoso, ¿no? Ahí está. Entonces, en el siglo XVIII llegan los Borbones al poder. Muy bien. Vamos a abrir micrófono y te escucho por acá. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda? A ver, muy bien. En el chat tenemos a Jaro, tenemos a Mesa también con algunos comentarios. A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta lo que hemos visto hasta este momento, proceso histórico, para seguir avanzando. ¿Cómo vamos con la nota? Tenemos a Mesa con 17, Jaro 18, Ortega 17. Ninguna pregunta, ninguna duda. Perfecto, seguimos avanzando entonces. A ver, después de ver el proceso histórico, tenemos por acá, conociendo a uno de los virreyes más importantes. Este virrey se va a llamar Toledo y es un virrey que cambió el Perú, ¿no? A las reformas que el virrey hizo se le conocen como las reformas toledanas. Entonces el virrey Francisco de Toledo no solamente gobernó el Perú en el siglo XVI, sino que él organiza una estructura que más adelante va a perdurar hasta el siglo XVIII, ¿no? El virrey Francisco de Toledo, recuerda, el virrey es enviado por la corona española, es el quinto virrey del Perú además, ¿no? Fue el quinto virrey y gobernó el virreinato entre 1569 y 1581, ¿no? Es el tiempo que Toledo estuvo acá. Ahora, ¿por qué es recordado? Por las reformas que hizo, pues. Reformas como cuáles, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Toledo empezó con un censo, ¿ya? Es decir, él organiza una visita, viaja por diferentes partes de lo que era el antiguo Perú, para conocer las costumbres, la idiosincrasia de la masa indígena, y además para justificar por qué la corona había invadido, porque siempre se criticaba eso en Europa, de por qué la corona había invadido a los nativos americanos. Entonces Toledo visita y va acompañado de cronistas, hombres que escriben lo que ven, cronistas, y gente que habla también el quechua y habría aprendido el castellano para que traduzca. Y Toledo entiende que antes que llegaran los españoles, los incas habían invadido y sometido a muchos pueblos de manera violenta. Entonces Toledo utiliza eso para justificar, ¿no? Y para decir, mira, el rey de España ha venido enviado por Dios para liberar a estos pueblos de este personaje, ¿no? Malvado, que era el inca que sometía. Entonces, daba a entender que el rey era un libertador, ¿ya? Daba a entender que el rey de España era un libertador. Bueno, no solamente visitó diferentes lugares, sino que organiza un censo, es decir, cuenta a la población, ¿ya? Un censo. ¿Qué es un censo? Permite contar y saber la cantidad de población que existe. Bueno, hace las visitas que te mencionaba y algo muy importante. Toledo cuando hace visitas se percata de que los indígenas en cualquier momento se podían rebelar, porque todavía tenían esa situación de venganza del europeo.
Así que para evitar que se rebelen, Toledo implanta las reducciones. Es un pueblo de indígenas. Toledo saca indígenas de diferentes lugares, los saca por aquí, por allá, por acá, los saca, y los lleva a un pueblo, y en ese pueblo, al ser indígenas de diferentes lugares, no había una afinidad. Y en ese pueblo, Toledo, construye una iglesia, una plaza, los trata de evangelizar, de bautizar, además recauda el tributo, además cuando Toledo necesita mano de obra, va y de ahí saca mano de obra para que los mande a las minas a extraer plata, que en esa época existía la mina de Potosí. Entonces un pueblo de indígenas sería llamado reducción. Servía para dos cosas, evangelizar y también para extraer mano de obra para las minas. Y también podríamos decir para el cobro del tributo, ¿no? Toledo. Y esos pueblos, sus reducciones han quedado hasta la actualidad. Si tú viajas a un lugar de la sierra, vas a encontrar siempre un pueblito que tiene una plaza, una iglesia. Es en la época de Toledo, pues así se organizó a los indígenas en su época. Bueno, organizó la mita, que es un trabajo obligatorio en los centros mineros como Potosí, extrayendo plata. Reglamentó el tema del tributo, ¿no? Los indígenas estaban obligados a pagar esto en monedas, que era directamente un pago a la corona. Seculariza San Marcos, es decir, profesor, San Marcos no solamente ya funciona como una universidad, por eso le llaman la decana de América, sino entre las ciencias que San Marcos da, siempre están las ligadas al tema religioso, ¿no? Como la teología. Y algo muy importante es que durante su gestión se instaura la Inquisición, la famosa Santa Inquisición, que ahora existe como un museo, ¿ah? Donde puedes observar todo lo que había en ese organismo. ¿Qué era la Inquisición? Era una herramienta religiosa que permitía defender la religión católica. Habían castigos y juicios que se hacían a aquellos que promovían otras religiones y que eran llamados herejes, ¿no? La Santa Inquisición, que no perseguía indígenas, ¿ah? Recuerda que la indígena no se le puede tocar porque es un siervo del rey. Y algo por lo que los indígenas odiaban a Toledo era porque él organizó una campaña que mató al último inca llamado Tupac Amaru I. Tupac Amaru II, que tú has escuchado, que murió jalado, que intentaron matarlo jalándolo de sus caballos, él es el segundo Tupac Amaru, ¿no? Su nombre es Gabriel Condorcanqui, José Gabriel Condorcanqui, pero este es el primer Tupac Amaru y fue el último inca de Vilcabamba, que hizo la resistencia y que lamentablemente fue capturado y asesinado en la época de Toledo, ¿no? Ahí está justamente lo que te decía, las reducciones o pueblos de indios en realidad pues eran zonas amuralladas donde los indígenas eran obligados a bautizarse y estaban además protegidos por españoles, y la autoridad de ese pueblo era un alcalde de indios llamado Barayoc, ¿ya? La autoridad era llamado un Barayoc, que era un alcalde de indios. ¿Y cómo se llegó a ser alcalde? Bueno, era el indio que supuestamente tenía un origen noble, ¿no? Descendía de la dinastía de los incas. Y había siempre un cura doctrinero que era el encargado de evangelizar a los indígenas, ¿no? De bautizarlos. Obligados a, por ejemplo, si los indígenas adoraban huacas, ellos tenían que quemar a esas huacas. ¿Para qué sirvió una reducción? Para cobrar el tributo indígena, para controlar la mano de obra y para evangelizar a la población andina. Ahí está, mis estimados alumnos. Bueno, tenemos acá una pregunta en el chat. Muy bien, Mesa. Toledo organizó. Sí, así es, Toledo. Así es, Mesa. Muy bien. A nivel político, habían autoridades en España. La máxima autoridad era el rey, como hemos visto al inicio de la clase. El rey era asesorado por el Consejo de Indias en todo lo que tiene que ver con judicial, con político, con militar. El Consejo de Indias estaba formado por representantes de las familias más importantes de España y servían de asesores al rey. Ellos siempre estaban en España, por eso eran llamados autoridades metropolitanas, ¿no? Y a su vez otra autoridad también era la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba de velar por el tema comercial. Esto de acá velaba por el comercio entre España y las colonias, ¿no? Por ejemplo, al inicio solamente España le podía vender a las colonias y las colonias de España, eso se llamaba monopolio comercial. Luego tenemos las autoridades coloniales en el Perú, ¿no? Que estaba integrado por la máxima autoridad en el Perú era el virrey, ¿no? El Perú tuvo 40 virreyes, ¿ya? 40 virreyes, siendo el primero Blasco Núñez de Vela y el último José de la Serna, ¿no? Que va a ser derrotado en la batalla de Ayacucho. Bueno, el virrey tenía que representar al rey en lo popular y en lo judicial, ¿no?
La Real Audiencia es el poder judicial de la colonia. Todos los asuntos legales lo veía la Real Audiencia integrada por oidores y el presidente de la Real Audiencia era el virrey. Si el virrey por algún motivo fallecía, quien lo representaba era la Real Audiencia. Luego tenemos el corregidor que gobernaba una provincia y se encargaba de recoger el tributo, de escoger la mano de obra. El corregidor tenía como ayudante a un curaca o cacique, ¿no? Que era el representante indígena del pueblo. Tupac Amaru era un curaca, por ejemplo. Luego tenemos el cabildo, que es el órgano que gobierna una ciudad, ¿no? El cabildo hoy día se llama municipalidad o ayuntamiento, ¿no? Lima, por ejemplo, era un cabildo. En Lima tuvo un alcalde llamado Nicolás Rivera el Viejo, ¿no? Y luego tenemos el Tribunal del Consulado, que servía para organizar a los comerciantes en el puerto del Callao. Acá estaban los criollos y españoles que acumularon mucho dinero producto del comercio entre España y América, ¿no? El Tribunal del Consulado. Bueno, tenemos acá trabajando en clase y tenemos algunas preguntas. Dice, el sistema de las reducciones de indios fue implantado en el virreinato por, a ver, algún voluntario mano levantado en el chat para la pregunta número 1. A ver, te escucho o te leo. El sistema de reducciones. Hernández, te escuchamos. Francisco de Toledo. Perfecto, Hernández. Muy bien. Francisco de Toledo. Punto para Hernández, ¿ah? Siguiente pregunta, vamos hacia abajo. Dice, las reducciones en la República de Indios fueron implantadas con el fin de... ¿Cuál era el objetivo de la reducción o pueblo de indios? A ver. Respuesta, mano levantada o en el chat también. ¿Cuál era ese objetivo? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál era el objetivo de las reducciones? Básicamente. A ver, por ahí. Profesor, un pueblo de indios tenía como objetivo, ¿qué cosa, profesor? Básicamente, dentro de todo, el objetivo principal, ¿qué cosa era? Recoger el tributo, ¿no? Que pagaban los indígenas. Muy bien, Benjamín, ¿ya? Correcto, Benjamín. La D en el chat. Perfecto, Benjamín. Siguiente pregunta. Dice, España durante el virreinato implantó instituciones de orden político. ¿Cuál de ellas existe hasta la actualidad? ¿Qué respuesta tenemos? A, B, C, D, E. Analí Padilla, te escucho. Profesor, la A. Muy bien, Cabildo, municipalidades. Muy bien, Padilla. Y luego tenemos la última, la consolidación de la organización política, económica y social del virreinato fue una obra de qué virrey. ¿Cuál letra? ¿Qué virrey hizo los cambios más importantes? A, B, C, D. Jaro en el chat, la C. Muy bien, Francisco de Toledo. Muy bien, Jaro López. Muy bien, Mesa. Y está quedando como evidencia de esta sesión este artículo, ¿no? Es lo que vamos a trabajar en la próxima sesión. Bueno, no olvides que me debes enviar solamente esta evidencia, ¿ya? Solamente envíame la evidencia, más no toda la sesión. Entonces vas a leer este artículo que es una noticia y vas a desarrollar estas dos preguntas que se te dejan a manera de una composición, ¿no? Eso es lo que me debes enviar.